Buenos días, hoy se presentará la solución del tercer examen por Carlos Molinares y Santiago Castro. Iniciando con el primer ejercicio, el cual consta de la figura 1, en el cual se pide calcular la tensión eficaz del ruido a la salida. En este caso, lo primero que se hace es analizar los valores de polarización del circuito, abriendo todos los capacitores y utilizando las ecuaciones de la corriente del dreno y los voltajes de tanto de dreno como surtidor. Con esto se puede hallar que la resistencia dinámica del transistor y la transconductancia tiene los valores de 105 kΩ y 47 mA sobre volt. Posteriormente se hace el análisis de ruido, donde queda simplemente el transistor con un capacitor de carga y dos resistencias equivalentes. Al hacer el análisis de ruido se plantean dos fuentes de corriente correspondientes a las resistencias y una fuente correspondiente al transistor. En este caso, el aporte de ruido de las resistencias se puede evidenciar en pantalla, el cual es 8,32 por 10 a la menos 13 y 7,9 por 10 a la menos 17. Mientras que el ruido del transistor es 1,18 por 10 a la menos 14. Al hacer el aporte total de todos los ruidos, nos da que el ruido a la salida al cuadrado es 8,44 por 10 a la menos 13 volts al cuadrado sobre hertz. Y al hacer la integral nos da el valor RMS del ruido al cuadrado. Sin embargo, otra cosa que se puede hacer en vez de hacer la integral es calcular la ganancia o más bien la salida del circuito en, en DC y luego multiplicar por FCL por pi medio. Esto nos da automáticamente la tensión RMS al cuadrado, el cual pues en este caso da 44 milivolts al cuadrado sobre hertz y la raíz sería 202 milivolts RMS. Al proceder con la simulación, se tiene en cuenta en este caso el transistor como una fuente de corriente dependiente de voltaje y se añaden todas las resistencias y capacitores del circuito. Y al simular se tiene en cuenta que en este caso la tensión RMS a la salida es 207,76 milivoltios, lo cual muestra una similitud con la solución teórica que decía que era 210 milivoltios. Ahora pasando con el segundo ejercicio, se nos pide calcular el SNR de una señal de baja frecuencia, para lo cual, pasando con la solución teórica, lo primero que hacemos es calcular el aporte de la salida por la señal. En este caso, teniendo en cuenta que el OPAM es ideal, lo único que nos queda es hallar el aporte de Bain al nuevo Vout, el cual es una razón de resistencias RD y RS, que da como resultado 70,71 microvolts RMS. Al agregar las fuentes de ruido, se tiene en cuenta las fuentes de las tres resistencias y en este caso también del transistor NMOS, lo cual da como resultado que el aporte de RD, de RIN y RS se ven evidenciados en pantalla y el aporte del transistor, en este caso se hace una partición de las corrientes y se resta y se eleva al cuadrado. Al hacer la suma total de todos los ruidos al cuadrado, esto nos da como resultado 1,65 por 10 a la menos 10. Y en este caso nuevamente hacemos el arreglo para no tener que hacer la integral. En este caso nosotros lo que hicimos fue calcular la frecuencia del polo del circuito y multiplicarlo por la salida en DC por pi medios, lo cual nos da como resultado 412,5 nanovolts al cuadrado. Y si sacamos la raíz, en este caso el valor de RMS a la salida es de 642,26 microvolts RMS, lo cual da como resultado un SNR de menos 19,16 dB. Ahora pasando con la simulación, en este caso nuevamente se tiene en este caso el transistor como una fuente de corriente dependiente de tensión y acá se puede evidenciar primero que todo el valor de RMS de la salida y el valor RMS en este caso del ruido. Y al hacer la relación para hallar el SNR nos da como resultado que efectivamente el SNR simulado es de menos 19,16 dB. Ahora se revisará el punto 3, donde nos piden hallar la tensión eficaz de ruido a la salida de esa parte diferencial, donde estos son los aportes de ruido de cada componente del circuito. Estas son las resistencias que nos servirán más tarde para hallar el aporte de ruido de cada componente. Este es los aportes de ruido de las resistencias, donde la resistencia 1 es 8,28 por 10 a la menos 17 volts al cuadrado sobre Hz, y la resistencia 2 1,08 por 10 a la menos 18 volts al cuadrado sobre Hz. Y son los aportes de los transistores, que son respectivamente 3,01 por 10 a la menos 15 volts al cuadrado sobre Hz, 7,83 por 10 a la menos 17 volts al cuadrado sobre Hz y 3,3 por 10 a la menos 17 volts al cuadrado sobre Hz. Y después hacer la suma de cada componente. Ahora se regresará del, del otro terminal, donde el aporte de ruido de resistencia 2, 9,94 por 10 a la menos 17 volts al cuadrado sobre Hz, y de resistencia 1, 1,08 por 10 a la menos 18 Hz, volts sobre Hz. El aporte de los transistores, que son 4,01 por 10 a la menos 15 volts al cuadrado sobre Hz, 1,2 por 10 a la menos 16 volts al cuadrado sobre Hz, 4,27 por 10 a la menos 17 volts al cuadrado sobre Hz. ¿Cuál se hace la suma también? Quedando así 4,28 por 10 a la menos 15 volts al cuadrado sobre Hz.
Ahora eh, se calculará el valor RMS, donde utiliza el valor A, que es como el valor índice de la fluctuación de ruido, por pi medios por la frecuencia del bipolar. Aquí la frecuencia del bipolar se hace con el Cout y la resistencia que es Cout, que es en este caso 1,8 kHz, kilo ohms. Y para el aporte de ruido es la suma de los dos terminales, que es Z,49 por 10 a la menos 15 volts al cuadrado sobre Hz. Es el valor RMS 1,04 nanovolts al cuadrado y el valor RMS 32,25 microvolts RMS. Esto se hizo la simulación, dando así que el valor es parecido a lo que se calculó teóricamente. Ahora, en el punto 4, donde se puede hallar la tensión eficaz de ruido, refiere a la entrada. Primero de todo, se halla la ganancia de circuito en pequeña señal, que es M1 por R0. Y se hace el análisis de ruido, que estos son los aportes de ruido de cada componente, donde respectivamente son estos dos. De resistencia es 1,69 por 10 a la menos 13 por al cuadrado sobre Hertz. Y el del transistor 1,36 por 10 a la menos 12 por al cuadrado sobre Hertz. Lo cual se suma y, como es referido de entrada, se divide por la ganancia al cuadrado, dando así que la aporte de ruido DC es 1,53 por 10 a la menos 16 por al cuadrado sobre Hertz. Y como se ha dicho anteriormente, se utiliza esa aproximación para hallar el valor RMS referido de entrada, donde la resistencia de que debe out es esa, y el valor de C que ya calculado anteriormente, dando así que el valor al cuadrado de RMS referido de entrada es 344 femtovolts al cuadrado. Y el valor RMS es 187 nanovolts RMS. Y con esto se hizo la simulación. Y este es la ganancia de circuito que es 100 volts. Y el valor RMS que es 641 nanovolts, que es cercano. Aparte se hizo hasta 20 kHz, ya que para adelante el circuito no te da una ganancia.